hermoso día que Dios nos ha concedido el poder estar nuevamente en su presencia. Juan capítulo 13, versículo 31. Dice de esta manera la palabra del Señor, todos juntos. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta oportunidad y este bendito privilegio que nos das, el poder volver a vernos reunidos, Señor, aquí para adorarte. Te damos gracias por el cuidado que tuviste con nosotros en este viaje a México, Señor. Gracias por traernos con bien. Gracias por tu protección. Gracias, Padre, por darme el privilegio de ver nuevamente a mis hermanos y poder, Señor, estar aquí de pie para adorarte, para bendecirte, para darte gracias por tus muchas misericordias. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Toca nuestros corazones. Ayuda a aquellas personas que vienen en camino, Señor, a este lugar. Tráeles con bien, Señor. Quita todo contratiempo, Señor. Que en esta mañana podamos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Alabemos al Señor esta mañana. Cantemos cánticos de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Yo creo que nuevamente mi hija va a estar dirigiéndonos la alabanza. Démosle gloria al Señor. Amén. Bendito sea. Bendito
regálame la comprensión de un buen amigo, de un buen hermano, pero que no nos falte, Señor, tu presencia. Gracias, Eri, por este precioso canto. Tenemos esta mañana el privilegio de presentar a un niño que Dios les ha dado a Josué y a Lupita. La vida que Dios nos da es de Dios. Y a Él debemos de darle gracias porque Él fue el que nos dio vida. Y yo creo que no fue un accidente, no fue una casualidad. Dios les ha dado ya 3 hijos, a Josué, a Lupita, a Josué Junior, a... ¿cómo se llama la princesa? Liliana y a Chiquelito. Ezequielito. Les voy a pedir a Lupita y a Josué que pasen. Ellos han sentido que deben de presentar a este niño y yo creo que esto es bíblico. En las Sagradas Escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplos que autoricen el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe de haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en Jesucristo. Entonces los niños no pueden cumplir con este requisito. Por otra parte, las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios. Durante este momento le pedimos a Dios que bendiga a los niños, que bendiga sus vidas, que Dios les da. Y cuando así procedemos en hacer de esta forma de que Dios bendiga a los niños, dedicar a los niños al Señor, estamos llevando a cabo una práctica que la iglesia por todos los tiempos ha llevado a cabo. No es bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios, una acción de gracias, una acción de fe, una acción de gracia, una súplica de la bendición divina sobre este pequeñito. Dice la palabra del Señor en Marcos 10, versículo 13. Marcos 10, 13. Y le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¡Qué precioso! Mateo 19 también nos dice que, Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mateo 18:14 dice: así no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Qué hermosas palabras. Ahora, mis amados hermanos y amigos, desde el comienzo de la humanidad, Dios ordenó la familia como una institución divina. Los hijos son la herencia que el Señor confió al cuidado de sus padres. De aquí tenemos la responsabilidad de que estos padres que han traído este precioso niño esta mañana
tienen la responsabilidad y deben de tener el cuidado de criar, de educar y de proteger a este pequeño. Tienen una responsabilidad ante Dios, ante la sociedad, de velar por sus hijos. Damos testimonio de que Cristo es Rey y Señor sobre nuestras vidas, pero también sobre la vida de nuestros hijos. Y nos comprometemos en cuanto nos sea posible a instruir a este niño en la ley divina del Señor. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de cómo los hijos deben de ser educados. Jocabed, nos habla la palabra del Señor, instruyó a su hijo Moisés después que lo entregó al Señor. Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía al Señor. La Virgen María llevó a su hijo al templo para dedicarlo a Dios. Los padres de este niño, Josué y Lupita, reconocen su responsabilidad de educar, enseñar, exhortar a esta criatura en el temor y en la obediencia de la palabra de Dios desde su temprana edad. Traemos a Dios a los niños que Él nos confió, porque Él nos los dio. Los dedicamos a Él y le suplicamos que los bendiga. Ese es el propósito en esta mañana. Que el Señor bendiga a este pequeñito. Que el Señor lo proteja. Que el Señor ponga su mano de misericordia. Ezequiel, tus papás te han traído, hijo, para que Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. Vamos a dedicarte al Señor para que Dios tenga misericordia de tu vida, mi hijo, desde pequeñito, desde niño. Que Dios quite todo lo malo que pueda estar a su alrededor. Que Dios le conceda la dicha de poder ver días buenos en el resto de su vida. Vamos a orar. Ezequiel Rodríguez, te dedicamos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga todos los días de tu vida. Hagamos una oración. Ahora, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te rogamos por el bienestar de este niño. Líbralo de las corrientes del pecado y de las enfermedades del cuerpo. Que a medida que crezca en edad y en estatura, crezca también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale a sus padres, Señor, sabiduría para que lo críen en sus caminos. Lo dedicamos a tu honra y tu servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por Josué, gracias por Lupita, gracias, Señor, por este matrimonio. Señor, te pido, Padre, que tú, Señor, sigas guardando, protegiendo, cuidando, Señor, este hogar. Dale la gracia a mis hermanos
para que ellos puedan llevar a cabo esta responsabilidad delante de ti, de poder, Señor, educar, cuidar a estos 3 niños que tú les has concedido. Bendícelos, Padre, y protégelos, Señor. Bendice este hogar, esta familia. Y una vez más te rogamos por el bienestar y la salud y la bendición sobre cada uno de sus hijos. En el nombre precioso de Cristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Gracias, Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56. Lucas 8:40. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor de esta manera: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal en la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años también, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la hija, de la niña. Y llorando todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, Cristo dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, sorprendidos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Quiero tomar como texto el versículo 50, donde dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Ese es el tema que traigo en esta mañana. No temas, cree solamente. Seguramente la
mayoría de nosotros quisiéramos recibir en algún momento de nuestra vida un milagro. Hay personas que dicen, ya los milagros no existen. Si los milagros no existieran, Dios no existiera. Dios dejaría de existir porque creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios poderoso. Aleluya. Hay personas que dicen el tiempo de los milagros ya se quedó atrás, ya se acabó, ya no existe. Ahora ya tenemos que solamente depender de la medicina y de la ciencia médica. No, tenemos todavía con nosotros al que levanta los muertos, al Dios de milagros, al que cambia lo amargo por dulce. Oh, tenemos un Dios maravilloso, mis hermanos. Dios es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por todos los siglos. Pero dice, hermano, ¿y por qué no vemos tantos milagros como antes? Pues ahorita vamos a ver la causa, por qué razón no hay tantas señales y maravillas como en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo estaba ministrando aquí en la tierra, cuando los discípulos estaban ministrando en la tierra, en los tiempos de la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia del libro de los Hechos, cuando Hechos nos habla y quiere decir que fueron hechos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabajando y obrando a través de sus discípulos, a través de los predicadores, a través de los siervos de Dios. Ahí tenemos a Felipe, ahí tenemos a aquellos otros que no eran apóstoles, pero Dios extendía su mano de misericordia y tocaba a aquellas personas. Muchos eran sanados hasta con la sombra de Pedro. Oh, gloria sea su nombre. Tenemos al Dios de misericordia con nosotros. Oh, como quisiéramos una bendición extraordinaria en nuestra vida de parte de nuestro Dios en este tiempo. En cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, necesitamos la mano de Dios obrando en cada uno de nosotros. Ahora, veamos qué se necesita para que podamos recibir este milagro, para que podamos ser tocados por Dios. Dios todavía puede tocar nuestras vidas. ¿Sabe? La razón por la que estamos aquí nuevamente no es por nuestra experiencia en manejar, no es porque nosotros tenemos la capacidad suficiente para cuidarnos a nosotros mismos, no, es que Dios ha hecho un milagro. Dios cada día hace milagros en medio de nosotros, pero nosotros a veces no los vemos ni no nos damos cuenta. Es un milagro que todavía estamos vivos, es un milagro que todavía podemos estar de pie, es un milagro, ese ya es un milagro. Amén, bendito sea el Señor. Hay veces que cuando le hablamos a una persona, ¿qué nos dicen cuando hablamos a una persona que ya hace mucho tiempo que no le hablamos, o vamos a visitar a alguien que casi no visitamos? ¿Cuál es la expresión de esa persona normalmente? Dicen, ¡qué milagro! No, los milagros todavía existen. Nosotros podemos decir, para que veas que los milagros todavía existen. Dios es un Dios de milagros. Hermanos, si tenemos aire en nuestra tierra todavía, en nuestro mundo, es un milagro de parte de Dios. Si tenemos agua que podemos beber, que no está contaminada, es un milagro de parte de Dios. Ese es un milagro. Aleluya. Pero ¿qué se necesita para que nosotros podamos ver un milagro? Para que usted y yo podamos tener la experiencia de poder ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Estamos viviendo en uno de los tiempos cuando hay tanta incredulidad, cuando hay tanta falta de fe. Y el mismo Señor dijo, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la ciencia ha aumentado tanto, tenemos tan grande la tecnología, grados extraordinarios que podemos tener todo a nuestra disposición y pensamos que ya no necesitamos de la mano de Dios. Pero, mis hermanos, todavía Dios puede tocar nuestras vidas y ayudarnos. Aunque tengamos casi todo lo que necesitamos,
Todavía Dios puede extender su mano y ayudarnos si confiamos en Él. Ahora, ¿qué se necesita para que nosotros podamos ver la mano de Dios sobre nuestra vida? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener una necesidad. Tenemos que tener una necesidad. En segundo lugar, tenemos que tener fe. En tercer lugar, tenemos que nosotros tener un corazón humilde. En cuarto lugar, tenemos que tener paciencia. Paciencia. Pero vámonos con la primera parte. Necesitamos tener una necesidad. Ahora, yo creo que todos reconocemos que somos seres necesitados. Y aunque parezca que tengamos todo, todavía necesitamos, todavía se presentan necesidades a diario se presentan necesidades. Entonces, cuando nosotros reconocemos que tenemos una necesidad, entonces es cuando le damos la oportunidad a Dios, cuando le buscamos de todo corazón. Aleluya. Este hombre llamado Jairo era una persona muy importante, era una persona que era el principal en la sinagoga, era una persona de Capernaum. Seguramente él no había buscado al Señor, no había venido delante de Jesús si no tuviera una necesidad, pero él tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que una hija única, no era una de sus hijas, no, una hija única de 12 años estaba para morir. ¿Qué sentiríamos nosotros como padres? ¿Cuál sería nuestra actitud si estuviéramos en una situación semejante? Hija única de 12 años. Yari, ¿cuántos años tienes? 12, 11, pues un año más, como ya grande, ya desarrollada, pero ya para morir. Era una necesidad. Y él viene delante del Señor. Lo maravilloso es que no importa cuál sea la necesidad que tengamos, el Señor está dispuesto a escuchar. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al Señor. Hermanos míos, podemos comprender entonces que las dificultades y las crisis que nosotros enfrentamos en nuestra vida, para nosotros son necesidades, pero espiritualmente hablando son oportunidades. Tal vez nosotros solamente la veamos como una necesidad, pero Dios quiere que la veamos como una oportunidad para ir delante de Dios, no solamente como una necesidad, sino como una oportunidad de poder clamar a Dios, de poder buscar su gloria, de poder decir: Señor, ahora que estoy pasando por esta crisis, por este momento difícil, no solamente quiero sentir que yo tengo esta necesidad, sino quiero sentir que mi alma tiene una oportunidad de estar en tu presencia. Bendito sea el Señor. Las necesidades nos hacen a nosotros poder sentir, debemos de sentir que tenemos una oportunidad de estar en la presencia del Señor. Y esto nos aclara la palabra del Señor, que nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cualquier cosa, cualquier situación. ¿Por qué? Porque no solamente estamos pensando en una necesidad, sino en una oportunidad para estar delante del Señor. En segundo lugar, no solamente debemos de tener una necesidad, debemos de tener fe. Debemos de tener fe. ¿Qué es fe, hermano? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo se puede ver la fe de Jairo? Bueno, vemos la fe de Jairo en sus acciones. Porque no es solamente decir yo tengo fe. Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. No es solamente una fe intelectual. Es una fe, es una disposición del corazón que nos hace tener acciones, que nos hace caminar, que nos hace actuar. Y vemos aquí la fe de Jairo. Él no se quedó en casa. Él fue a buscar a Jesús. A pesar de la multitud que rodeaba a Jesús, él no se desanimó. Él siguió buscando hasta que llegó ante Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nuestras necesidades, la fe de nuestro corazón, se debe de manifestar en acciones, no solamente en palabras, sino en acciones. Lucas capítulo 11, versículo 9, más adelantito. 11, versículo 9. Dice el Señor: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces se necesitan acciones. El que pide, el que busca, al que llama, al que actúa, el que se mueve, Dios está cerca de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, no solamente necesitamos una necesidad, necesitamos tener fe, pero también necesitamos un corazón humilde. Un corazón humilde, eso es muy importante. La palabra del Señor dice que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y Jairo, ¿cómo podemos ver la humildad de Jairo? ¿En sus palabras? No. Dice la Biblia que Él cayó postrado a los pies de Jesús. Ahí en el versículo 41, la última parte. Bueno, dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, capítulo 8, versículo 41 de Lucas, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Esto es muy importante. Postrado a sus pies. Se necesita un corazón humilde. Se necesita una necesidad, fe, un corazón humilde. No basta con solamente tener una necesidad. Tenemos que tener humildad para llegar a Cristo. Bienaventurados aquellos que en su necesidad, al igual que Jairo, vienen con un corazón humilde y quebrantado buscando al Señor. En cuarto lugar, por último, para recibir de parte de Dios lo que tu alma necesita, no solamente es tener una necesidad, no solamente tener fe, no solamente es tener un corazón humilde. En cuarto lugar, es tener paciencia. Y esto es difícil. Necesitamos ser pacientes. Necesitamos tener mucha paciencia. A veces nos desesperamos, porque escuchamos que Dios hace cosas allá con aquellas personas. Escuchamos que la mano de Dios está obrando en la vida de esta otra persona. Escuchamos que Dios está moviendo en otro lugar. Pero parece que donde yo estoy parado no pasa nada.
desde el primer momento, cuando esta persona va con Cristo, se humilla delante de Cristo y le expresa su necesidad. Aparentemente Cristo va en dirección a aquella casa. Pero ya cuando va en el camino, surge lo de la mujer del flujo de sangre. Y el Señor se detiene. Y comienza el diálogo. Todo está llevándose a cabo. El Señor comienza a ministrar a esta mujer. Dios comienza a manifestarse ahí porque la gente empezó a decir, pues los discípulos comenzaron a decir, pues todo el mundo te aprieta. Todo el mundo pensó, pues, ¿quién te ha tocado? Pues casi todos. Pero solamente vino una a tocarlo con fe. Amén. Eso fue lo que hizo la diferencia. Y el Señor dijo, no, yo sé que la multitud me aprieta, yo sé que vengo rodeado de una multitud de gente, de los discípulos, pero alguien me ha tocado. Una persona que dispuso en su corazón y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sanado. Amén. Cristo dijo, alguien me ha tocado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Entonces el Señor se detiene para llevar a cabo un servicio. El Señor se detiene para ministrar una persona en necesidad. El Señor hace una pausa en el camino a la casa de Jairo. Y Jairo, impaciente, pensando en la necesidad de su hija. Su hija se está muriendo. Y en eso, cuando estaban llevando a cabo el servicio, cuando estaban en ese momento, vienen de parte de la casa de Jairo, viene un mensajero y le dice, versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ya no lo molestes más. Ella ha muerto. ¿Qué haríamos nosotros cuando recibamos la noticia que alguien ha muerto? El día de ayer por la tarde que estaba escuchando y viendo cómo se estaban llevando a cabo estos servicios de funeral, mi corazón se quebrantaba. Y eso que no son familia, pero son personas que yo conocí muy cercas a mí, que ya partieron. Recuerdo cuando fuimos a México la primera vez después de venirnos para acá, fue porque mi suegro estaba muy enfermo y estaba para morir. Y nos tardamos un poquito porque estábamos tratando de cómo ir para México, porque estábamos apenas en proceso, no teníamos residencia todavía, no teníamos documentos. Entonces me presenté a migración, fui directamente a migración y les dije, yo tengo una necesidad de ir para México, estoy en proceso, no tengo documentos.
quisiera que me extendieran un permiso para poder ir a mí y a mi familia. Me dijeron, ¿qué documentos tienes? Ya le presenté los que tenía. Mi visa de turista convertida en visa de R, religioso. Dice, no necesitas permiso, dice, con eso puedes ir. No sabíamos nosotros, pensábamos que iba a ser imposible poder ir a México. Pero de todas maneras, por si las dudas, no quisimos arriesgarnos de ir todos, solamente creo que fue Lili con nosotros. Dejamos aquí a Chelita y a Pedrito el cuidado con la hermana Heraclio, creo, y los dejamos, la suegra de la hermana Dalia, ahí se quedaron, ella nos los cuidó. Mientras nosotros fuimos a México. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando llegamos a la casa de mis papás, donde siempre llegábamos, cuando íbamos para allá, y vimos que mis papás estaban medio raritos, como que sabían algo pero no hallaban cómo decirlo. Y ya por fin se animaron y nos dijeron, su papá ya falleció. Le dijeron a mi esposa, no se sienta mal, pero su papá ya se murió. Qué tremendo ese momento cuando nos dan esa noticia. Cuando mi madre murió, tuve el privilegio de estar con ella en el momento preciso cuando ella muere, cuando ella partió. Nosotros llegamos a Parral también como a las 10:15 de la mañana, y para las 10:30, mientras yo estaba ministrándole, ella se fue como a las 10:30. En el caso de mi papá fue diferente. Él estuvo enfermo y yo esperaba el momento cuando fui como 2 veces, cuando me decían que ya estaba muy grave, fui, pero le tenía que regresar porque mi papá seguía vivo. Y a la última ocasión yo hablé con mis hermanos y les dije, y hasta el momento cuando ustedes vean que ya él está para partir, entonces háblenme para irme. Y un hermano me habló en la mañana ese día, recuerdo, y me dijo, necesita venirse ya porque mi papá está enfermo, está muy mal, ya está para morir. Pero luego me habla otro hermano y dice, no, dice, no se mueva todavía, dice, nosotros le decimos, porque yo estoy platicando con él bien, dice, él se mira bien. Y no pasó ni una hora cuando me hablan, papá ya murió. Yo estaba en el trabajo, estaba trabajando, me acuerdo, ahí en el centro de Dallas, con la suegra de Isaí, en un edificio grande. Le dije, tengo que irme de emergencia porque mi papá ha muerto. Pues me fui. Pero qué tremendo se siente cuando tenemos esa noticia. Jairo recibió esa misma noticia. No temas, cree solamente, le dijo el Señor. Le dijeron, tu hija ha muerto. Pero en estas experiencias que hemos pasado, tanto mi esposa y yo, se lo podemos decir con toda seguridad, confianza. ¿Cómo Dios da la gracia cuando llega esa noticia a nuestra vida? Yo he conocido personas que se desploman llorando, sin consuelo, sin fortaleza, sin nada. Llora. Y no es malo llorar. Yo no digo que llorar es malo.
Pero en las experiencias por las cuales nosotros hemos pasado, un hermano mío también hace poco murió, el mayor de la familia. ¿Cómo Dios fortalece nuestro corazón cuando recibimos este tipo de noticias? Tu hija ha muerto, le dijeron. Ya no molestes más al maestro. Pero lo importante aquí es que el maestro se da cuenta. El maestro no está ajeno a nuestra necesidad. El maestro no está ajeno a lo que nuestra alma necesita. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que usted y yo necesitamos antes que nosotros se lo podamos decir. Y ante aquella noticia, afuera, para que el hombre se hubiera derrumbado, le hubiera dicho al Señor: ok, Señor, está bien, ya me voy. ¿Ya para qué? Ya no vayas, ya se murió. Gracias de todas maneras por la intención de querer ir. Ya es demasiado tarde, ya murió. Pero el Señor le dijo: no temas. Y a ti te dice esta mañana: no temas, cree solamente. No temas. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es por lo que estás pasando? Recordemos que nuestra necesidad se convierte en una oportunidad para que usted y yo podamos ir delante de Dios con esa fe que necesitamos y con esa humildad. Pero también necesitamos paciencia. Paciencia. Jairo se quedó ahí. Jairo no se fue. Jairo siguió al paso del Señor. Él siguió hasta que llegó a su casa. Y el Señor vio la gente ahí llorando, todos alarmados porque su niña había muerto supuestamente. Pero el Señor le dice a Jairo y a la gente que estaba ahí: no lloren. Ella no está muerta, ella está dormida. Se burlaban de él. Y el Señor toma a sus padres y a 3 de sus discípulos y van con la niña. Y el Señor le dice: levántate. La niña se levanta. Dice la palabra que su espíritu volvió a ella. Regresó su espíritu a ella. Qué interesante. He escuchado testimonio de personas que han muerto pero han revivido. ¿Cuántos han escuchado eso? Esas personas testifican y pueden decir con claridad que ellos pueden salir de su cuerpo y ver su cuerpo ahí. Hay una separación del espíritu del cuerpo. Hay personas que dicen: ya cuando uno se muere se acaba todo, ya está en la tumba. No, no, no. Dios ha puesto espíritu, Dios ha soplado en nosotros y nos ha dado espíritu de vida. Amén. Somos seres vivientes. Amén. Tenemos un alma eterna. Amén. Que cuando nuestro cuerpo muere, nosotros pasamos a tomar otra forma. Es una forma espiritual. Nosotros somos almas eternas. Dios nos ha dado vida eterna. Y por creer en Cristo nos da la oportunidad de gozar esta vida con Él en la gloria. Y si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces vamos a morir eternamente, dice la palabra. Es decir, vamos a estar conscientes pero muertos en el castigo eterno. Y es lo que dice la Biblia, la condenación, la muerte segunda. Pero Cristo vino para que usted y yo tengamos vida, para que la tengamos en abundancia. El Señor le dice: levántate. Aquella niña se levantó y les dijo el Señor: denle de comer. Denle de comer. Y sus padres estaban atónitos, dice el versículo 56. Pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido.
¿Qué necesitamos para que Dios ponga su mano sobre nosotros? Una necesidad. Fe, humildad, paciencia. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué interesante lo que Dios puede hacer. Pacientemente, con paciencia. ¿Cuántas veces el Señor ha llegado a nuestra vida? Debemos de darle gracias a Dios por su vida, por su misericordia. Pero Dios no solamente es Dios de ayer, es Dios de hoy. Él es el mismo, dice la palabra del Señor. ¿Cuál es tu necesidad? Confía en el Señor. Él te va a ayudar. Vamos a estar de pie en esta mañana.